pero ahora queremos invitar al investigador principal en bioinsumos de INIA, el ingeniero agrónomo y doctor Eduardo Abreu, con quien muchas veces he dicho que precisa, tiene que tener mucha más difusión lo que hace, así que bueno, estamos en eso en este momento. Eduardo, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Cambiamos de Eduardo entonces. Ahora me presento brevemente. Yo hago investigación en bioinsumos. Nuestro laboratorio está ubicado en la regional en Las Brujas, en Canelones. Pero somos una unidad transversal, entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos cultivos como soja, eucaliptus, arroz. Agradezco la invitación de Eduardo, de Álvaro, porque es una linda oportunidad para tratar de unir estos dos conceptos que están en la vuelta, pienso yo, desde hace un tiempo, y como hablábamos recién con algunos de ustedes, ahora están en un momento de mucha preeminencia. El concepto de salud de suelo y cómo lo podemos vincular con el uso de bioinsumos. Entonces vamos a tratar de tener una visión integrada de ambos y les propongo este punteo para hoy. Es una charla bastante conceptual entonces y al final un ejemplo de nuestro trabajo si nos da el tiempo. ¿Cuáles serían los componentes de la salud del suelo? Que la salud del suelo se apoya en funciones del suelo y por detrás de esas funciones vamos a ver que hay procesos que son en gran parte biológicos y por eso el rol de los microorganismos. Luego les voy a proponer cambiar un poco de escala y vamos a ver unos indicadores regionales de salud de suelo. Este es un trabajo de un grupo brasilero muy reciente que lo que ha logrado es mediante inteligencia artificial, algoritmos, ciencia de datos, todo eso, propone, digamos, un mapa de salud de suelos para América Latina y el Caribe. Esa es la gran escala, me parece que está bueno mostrarlo porque es como algo tangible y tiene una interfase virtual que todos podemos después explorar. Después vamos a bajar un poquito la escala y vamos a ir a los usos del suelo, es decir, a los distintos sistemas de producción. Algo muy breve, un ejemplo nada más, basado en un trabajo en Uruguay y cómo eso puede cambiar la salud del suelo, o sea, cómo el sistema de producción afecta a la salud del suelo. Luego vamos a bajar otra vez, vamos a poner la lupa un poquito más cerca y vamos a ver las diferencias entre suelo bulk y suelo rizosférico. Y ahí vamos a entrar entonces a hablar recién de los insumos biológicos, cómo los insumos biológicos nos pueden ayudar y si nos da el tiempo vamos a ver un biofertilizante desarrollado por nosotros en el que estamos trabajando desde hace algunos años. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la salud del suelo? El mundo físico, la física del suelo y la química es lo que estamos acostumbrados todos a manejar y lo que nos da un resultado de un análisis del suelo, pero la salud del suelo depende no solo de eso, sino de la biología del suelo. Las propiedades físicas y químicas son lo que van a dar a los microorganismos o macroorganismos del suelo, digamos, el hábitat en el que se desarrollan, pero el desarrollo de esa vida a su vez va a cambiar la estructura y la química del suelo. De toda esa interacción, que es dinámica, es que surge lo que podemos llamar el concepto de salud de suelo y poder llegar a saber si un suelo está más sano o menos sano. El suelo entonces hay distintos autores que lo expresan de distinta manera, pero hay 4 funciones emergentes del suelo. Detrás de cada función hay procesos químicos y biológicos que explican esa función. Y creo que lo que tiene sentido, está muy lindo el esquema, porque empieza con transformación del carbono. Transformación de carbono quiere decir que el suelo tiene que ser capaz de degradar la materia orgánica, vegetal o animal, pero también formar nueva materia orgánica, que es la materia orgánica microbiana, que es la que luego va también a ciclar y va a ser responsable tanto de formar agregados, es decir, cambiar aspecto de la estructura, o
ciclar mejor o peor los nutrientes. Entonces, esa es una primera función emergente del suelo. Luego tenemos también el ciclado de nutrientes. El suelo tiene que ser capaz de ciclar los nutrientes, hacerlos disponibles para las plantas. Formación de agregados y estructura. El suelo está, en cierta manera, siempre un poco en formación. Siempre perdemos un poco de suelo, pero siempre hay formación de suelo. Y un suelo sano tiene que ser capaz de hacer eso. Y tiene que haber también regulación biológica de las poblaciones, por ejemplo, de patógenos. Entonces, estamos hablando, como ven, de funciones que nos llevan a un concepto de salud de suelo que es integral, es holístico, si quieren. No solo estamos hablando de enfermedades, de si un cultivo se nos va a enfermar o no, sino de si va a estar bien nutrido, si va a poder, digamos, desarrollar su ciclo en forma correcta. Detrás de cada una de estas funciones lo que hay son procesos biológicos y procesos químicos, por supuesto. Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, podemos arrancar de descomposición de materia orgánica, con un rol de los microorganismos, por supuesto. Como decíamos recién, formación de materia orgánica microbiana, procesos como fijación biológica de nitrógeno, acidificación que se va a dar en el suelo por acción de los microorganismos, también de las raíces de la planta, pero también de los microorganismos. Eso puede llevar a la solubilización de nutrientes, formación de exopolisacáridos por los microorganismos y otras sustancias que los microorganismos excretan, que son los responsables también de la agregación de las partículas de suelo, la producción de sustancias antimicrobianas que van a mantener a raya, por ejemplo, a los patógenos. Es decir, todos estos procesos están ocurriendo en el suelo, ya sea que los veamos o no, y siempre los vamos a estar afectando. Con un bioinsumo, si es un microorganismo vivo, por ejemplo, lo que vamos a estar haciendo es empujando, yendo un poquito en el sentido de estos procesos para tratar de que ese suelo se comporte de la manera que nosotros necesitamos para que ese cultivo entregue la producción que queremos que entregue y que además ese suelo mantenga y provea los servicios ecosistémicos que se precisan. Es como pasar, como hablábamos recién, un poco de una agricultura o de una agronomía de productos a una de procesos. Los bioinsumos nos invitan a pensar en las interacciones que ocurren en el suelo, los procesos que ocurren en el suelo y a tratar de impulsar los que nos benefician a nosotros y al cultivo y reducir los que no nos interesan tanto. Entonces, si vemos que toda esa biología está por atrás, ahora creo que una definición de salud de un suelo es como que nace o la podemos entender fácilmente. Está claro que la salud del suelo no se limita entonces a la composición física y química, sino que tiene que incluir la biológica, que es de esa interacción que va a surgir la fertilidad y el mantenimiento de la fertilidad en los años. Pensar el suelo como un ecosistema vivo, es algo que ya hemos visto hace años que se dice. El tema es cómo podemos hacer para mantenerlo, manejarlo y mejorarlo. Y recordar que es una fuente, o sea, un suelo sano tiene que tener la capacidad de producir alimento y fibra, pero también proveer otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo ser, digamos, depósito de carbono, por ejemplo. Entonces, ahora si nos pusimos más o menos de acuerdo en lo que es salud de suelo, esto es lo que yo les decía, es un trabajo reciente de un grupo brasilero que lo que nos propone a escala continental clasificar los suelos en función de cinco funciones. Yo les hablé de 4, ellos hablan de 5, están listadas aquí. Perdón, aquí. La primera tiene que ver con flujos de nutrientes y disponibilidad de nutrientes para la planta. La segunda función con almacenamiento y disponibilidad de agua. La tercera con la capacidad de secuestrar carbono y mantener la biodiversidad. La cuarta con la capacidad física de soportar a los cultivos, es decir, todo aquello que es estructural al suelo. Y la quinta, resistir la erosión. Entonces ustedes ven allí, desde México para abajo, tenemos esos colores que lo que nos están indicando es la
el índice de salud de suelo que ellos calcularon. Y no sé si se dan cuenta, por aquí tenemos, por ejemplo, Uruguay, que aparece bastante verde, es decir, con un índice de salud bastante interesante. Lo mismo que la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, etc. Pero se los quiero contar esto como un ejemplo de un recurso que está disponible, que puede servir para investigadores, porque para políticos que puedan querer diseñar nuevas políticas de manejo de suelos o manejo de sistemas, etc. Y si siguen el link, esto es interactivo, ustedes luego pueden pedir que el sistema les mapee solo una de las funciones, es decir, cómo está todo este mapa, pero por ejemplo en nutrición, cómo está en el tema capacidad de retener y de hacer agua disponible. Y también pueden poner el zoom y pueden llegar a tener una resolución, proponen los autores, de hasta 90 metros. Es decir, por supuesto que eso es, el resultado es a ser verificado, y estaría muy bueno que podamos ir armando índices de salud de suelo a nivel de predio o de región y, por ejemplo, contrastarlo con esto o alimentar este sistema y ver qué nos dice si el sistema funciona o no funciona. Es un recurso interesante que invito a que lo accedan luego en sus computadores. Está generado en función de estos parámetros, porque ese mapa hay que generarlo en función de algo. Entonces ellos modelaron y tomaron indicadores químicos del suelo, físicos y biológicos, QFB se refiere a eso, y generaron un modelo que está alimentado con bases de datos de los distintos países, sensoramiento remoto, generaron algoritmos, opinión de expertos y todo eso para generar un mapa como ese que recién vimos. Así que es un ejercicio interesante y está bueno que esté disponible. Pero bueno, lo que yo les propongo ahora es bajar un nivel, nos acercamos a los predios. Este es un trabajo de Matías Jiménez recién publicado. Y simplemente lo que quiero mostrar con esto es un ejemplo de cómo, si acá tenemos dos sistemas de producción diferentes, campo natural con ganadería y cultivos del otro lado. Lo que ellos encontraron en este estudio que hicieron comparando estos dos sistemas, digamos que son como bastante diferentes, extremos, es que hay cambios en, bueno, si quieren ver aquí abajo primero, nivel de carbono orgánico en el suelo, más alto en este sistema, más bajo donde hay cultivos. El fósforo tiene una tendencia opuesta, es más alto en cultivos. Es lógico interpretar que porque hay agregado de fertilizantes. Pero cambian otras cosas, entonces, por ejemplo, los genes vinculados al transporte del fósforo, que es lo que utilizan las bacterias, por ejemplo, para adquirir fósforo, son distintos. Acá dominan algunos y acá dominan otros transportadores de fósforo, y a nivel de la entidad del microorganismo, por ejemplo, en estos suelos encontraron mayor cantidad de patógenos, mientras que acá encontraron mayor cantidad de simbiontes. También encontraron más cantidad de fagos, que son los virus que atacan a las bacterias, y que por lo tanto ellos asumen que aquí en este sistema hay mucho más ciclado de la biomasa microbiana. Todo eso tiene que ver con la disponibilización de nutrientes, etc. Esto porque lo muestro simplemente para mostrar que no es que un sistema sea mejor que otro, ni mucho menos, es simplemente para mostrar que cuando estamos trabajando en una producción o en otra, estamos afectando la biología de ese suelo en forma diferente, y que tal vez tengamos que empezar a integrar ese conocimiento para decidir manejos. Por ejemplo, introducir un bioinsumo o preocuparnos un poco más por el carbono del suelo en aquel sistema y cosas por el estilo. Después aquí bajamos un poquito más, ponemos la lupa un poquito más cerca
y lo que vemos es una plantación, un perfil de una plantación de soja, y ven que tenemos dos círculos rojos, uno más grande, uno más chico, y podemos decir que es el mismo suelo, ¿verdad? Además está cerca, de este están a centímetros. Sin embargo, esto es lo que llamamos suelo bulk, o sea, suelo que no está impactado por las raíces, este de aquí. Y aquí en el círculo pequeño marcamos una raíz y el suelo adherido, que es el suelo rizoférico, el suelo que está afectado por la raíz. Y esos dos suelos son el mismo suelo, pero son dos suelos muy diferentes. El suelo rizoférico está recibiendo los exudados de carbono de la planta, que son una gran cantidad de los fotosintatos de la fotosíntesis que hizo la planta. Entonces, como este suelo es muy rico en carbonos, hay 10 o 100 veces más microorganismos por gramo de suelo adherido a la raíz. Entonces, todos los procesos de ciclado de los nutrientes, por ejemplo, y todo eso que la vida del suelo le da a la planta, ocurre con mucha más intensidad en ese primer milímetro de suelo que está adherido a la raíz, y ocurre a mucha menos intensidad en el suelo que está lejos de la raíz, que no es impactado por la raíz. El suelo que no está impactado por la raíz tiene mucha más diversidad de especies de microorganismos, pero en menor cantidad. Y el suelo rizoférico, de esa diversidad de microorganismos que hay en el suelo bulk, selecciona algunos, los que pueden crecer mejor en ese ambiente rico en carbono, y los aumenta. Entonces, un suelo bulk sano, digamos, si este suelo es sano, si hay mucha materia orgánica, si hay gran diversidad de microorganismos, eso va a ser la fuente de microorganismos que luego la raíz va a poder seleccionar, enriquecer, y esos microorganismos son los que le va a ayudar a la planta a cumplir sus funciones. Por el contrario, si yo tengo un suelo bulk o un suelo pobre, digamos, la raíz no va a encontrar fácilmente de dónde seleccionar. Y entonces ahí empezamos a ver las complicaciones que para una planta surgen cuando el suelo está pobre, cuando el suelo está, llamémosle, no digo enfermo, pero sí con menos materia orgánica, con menos vida. Esto nos introduce un poquito al próximo tema. ¿Qué pasa si yo a esas hojas le agregué, además de rizobios en la semilla, le agregué un biofertilizante, por ejemplo, otra bacteria que pueda instalarse, que pueda colonizar el suelo rizoférico, y entonces va a poder en parte sustituir esas funciones que la planta no está pudiendo encontrar en el suelo un poco más alejado, porque no encuentra allí la diversidad que necesita. Entonces, esto nos mete un poquito más de cabeza al tema de los bioinsumos, porque un inoculante rizobiano es un bioinsumo, y un bacillus que podamos inocular también con el rizobio también es un bioinsumo, y van a estar cumpliendo funciones aquí en esta zona, el rizobio en los nódulos, como lo vemos, y las otras bacterias en la parte externa o a veces también adentro de la raíz. ¿Y qué van a estar haciendo? Pues ayudando a la planta a enfrentar situaciones adversas cuando la salud del suelo no es óptima. Entonces, ¿qué son los bioinsumos? Ya nos introdujimos un poquito. Para nosotros, en nuestro grupo de trabajo, los bioinsumos son microorganismos vivos, es decir, nosotros trabajamos con hongos y con bacterias, que buscamos funciones específicas que queremos que desarrollen en la zona de la raíz. Por ejemplo, vamos a hablar, como estamos hablando de salud de suelo, vamos a hablar de los bioinsumos que se aplican a semilla o que se aplican al suelo. No vamos a hablar de un hongo que se puede aplicar foliarmente para el control de un insecto. Pero nosotros estamos entonces hablando, por ejemplo, de inoculantes, son microorganismos vivos, pueden ser los rizobios, un ejemplo clásico, pueden ser bacillus, qué sé yo, otros grupos de bacterias que ustedes seguramente han escuchado.
En un sentido más amplio, también los metabolitos microbianos los podemos considerar como bioinsumos, metabolitos vegetales, sustancias de origen biológico e incluso las enmiendas orgánicas. Todo eso podemos considerarlo en sentido amplio bioinsumos. Cuando un inoculante lo agregamos entonces en la semilla, según para qué seleccionamos ese inoculante, ese bioinsumo, nos va a producir cambios en la comunidad microbiana porque va a tener que luchar por su lugar allí en el suelo rizoférico, como veíamos recién. Si lo seleccionamos como un solubilizador de fósforo, por ejemplo, o de potasio, va a aumentar la biodisponibilidad de nutrientes para la planta. Si lo seleccionamos como un controlador biológico, va a inhibir patógenos o incluso también insectos. Y si tenemos entonces 2 minutitos, les cuento muy brevemente un proyecto que desarrollamos nosotros, que es un biofertilizante para aumentar la disponibilidad de fósforo en soja. Este fue el tema con la soja y el fósforo. Una brevísima introducción. La soja es eficiente en la adquisición de fósforo porque en general los cultivares tienen fueron seleccionados con raíz superficial y ahí es donde está el fósforo, es decir, son buenos adquiriendo fósforo, pero no son buenos traduciendo ese fósforo en crecimiento, en biomasa, en grano. Entonces suele haber una alta concentración de fósforo en una biomasa limitada. La pregunta que nos hacíamos nosotros es si hay espacio para mejorar la adquisición con la ayuda de una bacteria y si podríamos también mejorar la reutilización de ese fósforo que la planta adquiere. Además, la bacteria tenía que ser compatible con rizobios, porque los rizobios son los que van a formar los nódulos y van a hacer la fijación biológica de nitrógeno, y además esperábamos un efecto neutro sobre la comunidad bacteriana del suelo rizoférico para que no se perdiesen otras funciones del suelo. Seleccionamos un par de bacterias, en realidad este fue el proceso de armar una colección, probar la actividad biológica, selección en invernáculo, caracterización genómica, estudios de bioproducción, formulación, inocuidad y al final eficacia agronómica con 2 cepas, una Priestia megatherium 592 y un Bacillus humilus. Los dos son, en términos generales, bacillus, formadores de endospora, lo cual es muy bueno porque facilita la formulación, porque la endospora es una estructura natural de resistencia. Estos son ensayos que hicimos en estanzuela, que hoy más temprano me preguntaban. Si trabajamos en soja, la parte de campo, por supuesto, se hace con investigadores, colegas de INIA Estanzuela, y así sucesivamente en los otros sistemas. Esta es una foto aérea de uno de los ensayos. Y lo que encontramos, bueno, es un resumen aquí. Lo que probamos fue fertilización fosfatada sola, las bacterias solas o las dos juntas. Y lo que vimos lo hicimos en 2 años seguidos, las cosechas 2020-2021, y lo que vimos es que, bueno, lo primero que queríamos saber, en azul, las barras en azul, cuánto fósforo habían acumulado las plantas, es decir, la primera pregunta, si lográbamos mejorar la adquisición de fósforo. Y realmente, comparado con el control, en los 2 años y un poquito más fuerte en el segundo, según recuerdo, hubo un aumento de la cantidad de fósforo adquirido, digamos, a nivel planta. No es la concentración por gramo de planta, sino es el fósforo total que una planta retiene en su parte aérea. Y como indicador final, que no era nuestro objetivo, pero también obviamente medimos rendimiento, en el primer año hubo una diferencia más o menos de un 6% de rendimiento cuando la bacteria estaba presente, y ese rendimiento en el segundo año, con las mismas parcelas, recibiendo los mismos tratamientos, fue un 15%. En condiciones muy cuidadas, por supuesto, niña estanzuela, con todos los cuidados del caso, etcétera. Entonces, en cierta manera, aumentó la adquisición de fósforo, sí, entonces hubo un incremento en la biomasa, en el rendimiento un poquito también. No presento aquí los resultados, pero sabemos que hubo un incremento en la nodulación, o sea, las plantas que tenían el bacillus también, los rizobios nodulaban más, había más peso seco de nódulos,
Y en estudios que hicimos microbianos, metagenómicos, todos esos conceptos que ustedes habrán escuchado por ahí, vimos que las funciones estaban muy aumentadas, todos los genes vinculados a ciclado de fósforo estaban aumentados, pero no había tantos cambios en la composición de la comunidad, lo cual es un resultado interesante. Entonces, medio ya terminando y a forma de resumen, que me extendí 5 minutos, esta pirámide, bueno, nos pone ya en la cúspide un suelo sano, y entonces, como forma de resumen de esta charla, pensar que hay una cantidad de tareas que entiendo en los sistemas ya son usuales y tienden a asegurarnos un nivel, digamos, llamémosle de mantenimiento o de prevención de los problemas, que es lo que creo que estamos todos habituados a ver: el manejo de enmiendas orgánicas, el laboreo reducido, rizobios en vez de urea para la fijación de la fijación de nitrógeno en leguminosas, los cultivos de servicio o abonos verdes o como se les quiera llamar, cultivares, esto no sé si existe, pero sería algo muy bueno, cultivares adaptados a, digamos, a bajos niveles de nutrientes, que sean, como veíamos recién, muy eficientes por cada unidad de nutriente que capten, que fuesen capaces de producir mucha biomasa y mucho grano, porque entonces habría menos requerimientos de input químico. Si tenemos todo esto, este manejo instalado, lo que tenemos por arriba es una necesidad de monitoreo y para hacer un proceso de toma de decisiones informado. Entonces, por supuesto, los análisis físico-químicos de nuestros suelos, como siempre. También pensar en si podemos hacer mapas de salud de suelo, capaz que a nivel predial o de chacra, una escala un poco más grande, y contrastarlo con ese otro que yo les mostré antes de escala continental. Y por supuesto análisis funcionales, es decir, si pudiéramos tener alguna forma rápida para que el productor pueda saber cómo están las 4 funciones esas iniciales en su suelo. Si podemos saber todo eso, si nuestro suelo está ciclando bien carbono, está controlando a los patógenos, está ciclando los nutrientes, está formando estructura, capaz que vamos a poder tomar buenas decisiones con respecto al agregado de fertilizantes, o sea que hay que preocuparse por la materia orgánica e intensificar algo de esto de lo básico, o agregar biofertilizantes como este que yo les propuse, o bioestimulantes, es decir, hacer un manejo integrado de todas las herramientas que tenemos, generar más conocimiento y apostar a tener un suelo sano. Un suelo sano, como decía Eduardo en su introducción, es un suelo que nos va a asegurar más producción por más años, es un suelo que va a seguir cumpliendo sus otras funciones, además de producir producto agrícola, y también es un suelo que vamos a estar, digamos, afectando menos con químicos. Y si agregamos menos químicos, no es difícil pensar que se vayan a suprimir, pero sí alternar con los biológicos, buscar aprender. Yo soy agrónomo, como hablábamos más temprano con unos colegas aquí, y creo que el desafío en definitiva es ser agrónomos un poco más integradores, manejar ecosistemas productivos, manejar esas interacciones, y los bioinsumos, que son una herramienta, nos van a ayudar a eso, a manejar las interacciones, a manejar los procesos y tal vez tener al fin y al cabo un suelo más sano. Muchas gracias por la atención.